Nuestro tema de hoy, lanzados a nuevos niveles, algo que deseamos y queremos con todo el corazón. Y saben que la Biblia dice que Dios toma lo que para otros no es para avergonzar a lo que supuestamente es. Muchas veces cuando se hacen elecciones para cualquier cosa, para un partido de fútbol entre amigos, hay gente que le elige a uno, al otro y tal vez no le eligen a quien más quería tal vez. Y uno se siente excluido a veces. A veces cuando se elige en el lugar de trabajo para nuevos desafíos, tal vez vos estás queriendo ser él o la persona a la cual elijan para eso y le eligieron a otro, y eso a veces te frustra. Porque es tremendo que Dios no hace acepción de personas, y es bien claro que aquellos que dan lugar a que Dios pueda obrar en su vida, el Señor empieza a obrar y transforma las cosas. Hay un capítulo que es el 36 del libro de Ezequiel, que habla de la restauración del pueblo, y quiero mirar dos versículos de este capítulo que es increíble, y de eso extraer tres puntos. Dice la Biblia, Ezequiel 36 y 37, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba, ¿de qué manera? Derribado. Y planté lo que estaba, ¿en qué condición? Desolado. Yo Jehová he hablado, ¿y qué va a pasar? Lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Hay tres cosas que en este pasaje el Señor quiere hablar a nuestras vidas. En primer lugar, que hay cosas que se van a derribar. Vos y yo tenemos que ser conscientes que en la vida hay momentos donde hay pérdidas, hay momentos donde hay restas. Pero cuando vos y yo caminamos en la voluntad del Señor, hay restas que Dios permite que ocurran para que Él pueda multiplicarte a vos y a mí. Por eso tenemos que ser conscientes que hay cosas que se van a derribar para que Dios pueda reedificar. La Biblia decía en el pasaje que leíamos: yo reedifiqué lo que estaba derribado. En la Biblia hay varias historias donde podemos encontrar situaciones así, donde hay planes, sueños o cálculos que uno tiene que se van derribando. Porque Dios tiene un propósito en medio de eso que está siendo restado. Si no, podríamos preguntar a un hombre llamado Gedeón, que en la Biblia, quiero mirar contigo, Jueces capítulo 7, algunos de los versículos. Dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, ¿qué le dijo? Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínense cómo este hombre llamado Gedeón, que en el capítulo 6 había tenido complejo de ser parte del pueblo más pequeño, de la tribu más pequeña, en una condición desfavorable, porque todo lo que producían los madianitas venían y les quitaban, les robaban. El Señor le habla y le dice: vos vas a liberar al pueblo, vos vas a ser lanzado a un nuevo nivel, a hacer cosas diferentes.
¿qué ocurre? Consigue convencer a más de 32,000 hombres para salir a la guerra. Imagínense, ese es todo un trabajo, un desafío. Y le dice, vamos a ir a la guerra, vamos a recuperar lo que se nos había perdido. Y habrá metido un discurso tremendo para que esa gente, en medio de toda la situación desfavorable, decida seguirle. Pero llega una orden del Señor y le dice, son muchos, no vamos a pelear de esa manera. Y empieza a sacar, y en la primera 22,000 vuelven hacia atrás. Quedaron cerca de 10,000 por lo que menciona la Biblia. Y después viene una prueba donde le dice, vamos a ver cómo van a ir a agarrar el agua que va a ser tomada en ese lugar. Y el Señor le dijo, los que se arrodillen, chau. Los que agarren así con la mano y tomen, esos van a seguir. 300 se quedaron solamente. Imagínense cómo se sentía Gedeón. Es la manera en la cual muchas veces vos o yo podemos sentirnos cuando el Señor nos desafía a algo. Y nosotros en nuestro plan, en nuestro análisis, estudio de mercado, en el deseo que tengamos o lo que sea, decimos, de esta manera voy a hacer, tengo esto, tengo lo otro, voy a hacer de tal manera. Y el Señor empieza a meter su mano y es como que lo que vos y yo teníamos planeado va diciendo, esto no, lo otro no, no hagan de esa manera. Y te quedas solo con 300 sabiendo que delante habían miles. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que Dios restó personas, pero multiplicó fuerza y unción en medio de esa tropa. Dios restó pueblo, pero empezó a multiplicar líderes en medio de ese lugar. Y esos 300 se volvieron de esos guerreros más fuertes y decididos que fueron a conquistar todo. Aparentemente en ese lugar se habían restado oportunidades, pero Dios multiplicó el milagro y esos 300 vencieron a miles. Por eso vos y yo tenemos que prepararnos, porque hay veces donde el Señor va restando cosas que aparentemente necesitábamos para la victoria, pero Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Y hay veces que el Señor va arrestando cosas porque quiere agrandar su presencia y su poder, para que nadie diga mi capacidad, mi título, mi inteligencia, mi esto, mi lo otro, y que se pueda decir fue Dios. Hay mitos que en este tiempo se van a derribar para que sea exaltado el Señor. ¿Qué decía todo? Cuantos más estaban en el ejército, mayor posibilidades tenían. Pero esos mitos cayeron cuando 300 terminaron derrotando a miles ahí delante. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? En este tiempo prepárate, porque hay mitos, hay cosas que vos decías, así nomás voy a vencer, de esta manera tiene que darse para tener resultado. Hay cosas que van a caer porque va a llegar la unción de Dios. El Señor te va a ungir, te va a levantar, y donde otro no había conseguido victoria, vos vas a conseguir de una manera increíble, asombrosa, y va a ser para dar gloria al único que merece esa gloria, que es el Señor. 300 venciendo a miles. Hay cosas que van a ser derribadas para que Dios reedifique. Y cuando el Señor reedifica, lo reedifica de manera perfecta. En segundo lugar, encontramos en el pasaje que leíamos de Ezequiel capítulo 36, versículos 36 y 37, que el Señor decía que Él iba a plantar en el lugar que estaba desolado. Hay cosas que en la vida va a llegar el momento que van a ser desoladas para que Dios pueda plantar. Porque hay momentos donde vos y yo no damos lugar a que el Señor pueda plantar. Todo es lo nuestro, es nuestra intención, y le decimos al Señor, seguinos, Señor, porque ya tengo la idea, voy a hacer. Y le invitamos al Señor a lo nuestro, en vez de aprovechar las invitaciones que el Señor a vos y a mí nos hace para entrar en lo suyo. El Señor plantó en lo que estaba desolado. Desolados en la Biblia probablemente estaban Abraham y Sarai en un momento de la historia. ¿Por qué? Dice la Biblia en Génesis capítulo 17. Ya habían tenido conversaciones. La promesa era de que iban a ser bendecidos, que se iban a multiplicar, que iban a tener una descendencia gigante, que iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero ¿qué pasaba? Avanzaban los años y no venía el hijo. Avanzaba el tiempo, iban envejeciendo y no llegaba la promesa. Entonces, ¿cómo se iba a hacer realidad lo que el Señor le había dicho? Y este hombre y esta mujer estaban desolados por lo que había ocurrido. Y dice la Biblia que en Génesis 17, 15 y 17 dijo también Dios a Abraham:
A Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y como el Señor sabía que ya estaban dudando, aclara y dice: sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, con mucho respeto, se postró sobre su rostro. ¿Y qué dice? Se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Miren, Abraham llegando a 100 años, Sarai todavía en ese momento, Sara luego con 90, por lo que dice acá, esperando la promesa. Porque la promesa instantes después se cumplió y algo tuvieron que hacer esos viejitos, ¿verdad? Para que la promesa, o sea, imagínense a esa edad de este hombre y esta. Algunos se ríen los hermanos, ¿verdad? Y bueno, estaban casados y gloria a Dios, llegaron a esa edad, no tenían hijos. ¿Qué pasó? Cualquiera naturalmente, humanamente a esa edad es imposible que conciba una mujer. Normalmente pasando un poquitito los 30 ya le dice la pediatra, el ginecólogo: mira, cuídate, a partir de ahora no es más una broma, si vas a querer tener hijos hay que hacer todo. Imagínense esta mujer, 90 años. O sea, era imposible. Imagínense cuando se dio ese momento. Sé que no había teléfono todavía en esa época, pero imaginémonos que haya teléfono, ¿verdad? Y que ella le llame a su amiga, no sé, Miguela. Le diga: Miguela, te voy a contar la última. ¿Verdad? ¿Cómo ustedes piensan que habrá reaccionado cuando le digo: te voy a contar? Vos sabés que estoy embarazada. ¿Qué le habrá dicho su mejor amiga? Le habrá dado un paro, sí o sí, si era vieja también un paro y no iba a haber resistido. Yo le suelo decir a veces a mis discípulos, ¿verdad? Cuando su esposa está embarazada, especialmente cuando está el primer embarazo, yo le digo: mira, prepárate que este es el momento donde vos tenés que ser más cariñoso, más comprensivo, porque, ¿verdad? Se vuelve muy sensible el tema, hay antojos, ahora sí que tenés que cuidar en todo sentido. Pues es una etapa complicada. Imagínate tu esposa mucho más joven que Sara, embarazada con esa situación. Imagínate una de 90 años embarazada, ¿verdad? Pero qué tremendo lo que había ocurrido en ese lugar. Aparentemente se habían restado los días donde podría haberse hecho humanamente realidad la promesa. Pero Dios hizo eso para multiplicar lo glorioso de su obrar. Donde otro no podría hacerlo jamás, humanamente esto era totalmente imposible. Ahí Dios estaba mostrando que para Él no había absolutamente nada imposible. Todo esto restó las posibilidades científicas naturales para multiplicar su obrar y concebir donde otro jamás podría haber concebido, pero de ninguna manera. Yo te animo a que levantes tu mano porque quiero proclamarte que vas a concebir donde otros no han podido concebir, que vas a concebir en épocas y en temporadas donde nadie más lo había hecho. A todos los que tuvieron restas en este tiempo preparándose para la promesa que no llegaba, prepárense, porque si Dios te lo prometió, Él es totalmente capaz de cumplirlo, y no importa lo que se diga humana, científica, biológicamente, si Dios lo dijo es porque Él lo va a hacer, y vas a glorificarte en medio de todo lo que estabas esperando, porque ¿sabes qué? Espera esos milagros de parte de Dios que van a llegar fuera del tiempo de lo que vos tal vez estabas esperando. A veces Dios quiere quitarte lo que vos tenés para darte lo que Él tiene. Él quería quitarles de su tiempo para mostrar que el tiempo de Dios estaba por encima del tiempo humano. Él quería quitarles de su manera lógica de racionalizar las cosas para que ellos puedan entrar en fe y empezar a ver lo ilimitado que había por delante.
Y tercero, dice la palabra del Señor, ahí en Ezequiel 36, versículos 36 y 37, yo Jehová he hablado y lo haré. Si el Señor habló, sí o sí Él va a hacer. ¿Sabes qué? Hay cosas que se te van a restar para que Dios pueda multiplicar en tu vida. A veces hay gente que se deprime, que se angustia, que se aflige porque dice, perdí esto, estoy haciendo esto en vez de hacer otra cosa. ¿Saben que en la Biblia hay una historia? Y es de una mujer viuda. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17. Miren esta historia, porque esta historia muestra que aparentemente habían restas, pero que el Señor iba a encargarse de hacer una obra poderosa. Primera de Reyes 17, versículos 8 y 16. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, al profeta de Dios, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y él y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Imagínense esta viuda a la cual recibe la orden, aún diciendo, no tengo más que ahí para hacer 2 panes. Mi plan, mi objetivo ahora es cocinar eso, comer con mi hijo y después dejarnos morir porque ya no hay nada. Y aparece este profeta del Señor y le dice, dame a mí primero. Y esta mujer obedeció, le dio lo último que ella tenía. Esta mujer se quedó en cero. Pero cuando se quedó en cero, dio la oportunidad para que Dios le pueda multiplicar absolutamente todo. La harina dice que nunca más escaseó. El aceite nunca más menguó en su casa a partir de ahora. Porque ¿sabes cuál es el principio, mi querido hermano, mi querida hermana? Que a veces Dios está restando algo para que Él pueda multiplicar en tu vida, para que Él pueda verdaderamente mostrarte cómo Él obra. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 9 versículo 10, dice la palabra, y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quiénes son, de acuerdo a esta palabra, los que reciben semilla? Los que siembran. Dios le da semilla a los que están sembrando, a los que reciben y resta, porque no es que guardan esa bendición, sino que están dando. Acá la palabra dice que el Señor va a aumentar su sementera, en lugar de sus semillas va a aumentar los frutos. ¿Sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Dios pone en tu mano semillas, y mientras están en tu mano vos no podés esperar multiplicación. Mientras esas semillas están en tu mano, son una bendición para vos, pero en ese tiempo no están siendo multiplicadas, están bendiciendo solamente tu vida. Porque Dios tiene que restarlas de vos para que vos puedas sembrarlas, para que esas puedan ser multiplicadas. Mientras tus semillas están en tus manos, vos tenés bendición, pero no multiplicación.
Cuando soltás la bendición, ¿sabes qué ocurre? Ahí llega la bendición y llega la multiplicación. Cuando vos soltás la bendición, ahí es donde empieza a venir la multiplicación. Por eso Dios quiere lanzarte en este tiempo a nuevos niveles. Sé consciente que cuando hay ciertas restas en tu vida, Dios quiere lanzarte a nuevos niveles multiplicándote. Cualquiera dirá, ¿cómo dar semilla? Estoy perdiendo. No estás perdiendo. Estás sembrando bendición y eso vas a cosechar en multiplicación. Cuando hay escasez, yo no sé cuántos están teniendo escasez en algún área, prepárense, porque Dios les va a lanzar a nuevos niveles de multiplicación que vienen para acabar con esa temporada de escasez que hay en ciertos momentos. Por eso de acá en adelante yo te animo, iglesia, que vos no te enfoques en lo que perdiste. Enfócate en lo que se viene de parte del Señor, porque lo que viene de parte del Señor es mucho mejor de aquello que un día se fue, de aquello que un día perdiste. Por eso de acá en adelante poné tus ojos en el Señor y permití que Él pueda ser glorificado, porque Dios quiere y puede lanzarte a nuevos niveles. Dice la Biblia en Job capítulo 8 versículo 7, este pasaje vos tenés que tenerlo presente. Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será como grande. ¿Quién recibe esta palabra? No sé cómo hoy llegaste, pero tal vez te sentís menos, te sentís menor, pero hay un Dios que viene y toca nuestras vidas y multiplica lo que es entregado en sus manos. Esos problemas que estás soportando, enfrentando, sabes que no son más que el preámbulo de levantamiento que Dios va a hacer en tu vida a nuevos niveles que antes vos no habías imaginado. La Biblia dice en Isaías 40 versículo 29 en adelante, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero bendito sea Dios, los que esperamos en Él, aquellos que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y ya no se fatigarán. Puede ser que hoy viniste sin fuerzas, pero estás esperando una promesa, una palabra, una respuesta del Señor. Prepárate, porque hoy vas a salir con nuevas fuerzas para ir a conquistar. No te conformes. ¿Saben qué, iglesia? A veces duele cuando hijos e hijas del Señor viven por debajo de sus posibilidades. Tienen promesa, pero no activan la promesa. Saben que tienen un Dios de lo imposible, pero viven como si fuera que su Dios tiene muchas imposibilidades. Y pierden la fe, pierden la esperanza, empiezan a renegar, empiezan a aislarse, a esconderse. Iglesia, tenemos el Dios que no tiene imposibles, el Dios que no tiene límites, el dueño del oro y de la plata. Vos y yo tenemos que enfocarnos en Él. Vas a levantar alas para volar a nuevos niveles, correr con fuerza y no quedarte en medio del camino. Vas a correr, no te vas a fatigar y vas a alcanzar las cosas. Hoy quiero proclamarte que atrás va a quedar ese desierto. Viene lluvia de bendición de parte del Señor a tu vida. Atrás van a quedar esas lágrimas. Viene tiempo de gozo. Viene tiempo de gozo. Tiempo donde vas a volver a reír. Vas a volver a alegrarte. Atrás van a quedar esos problemas. Vienen soluciones divinas, soluciones de parte de Dios para venir y mostrar que Él ha sido fiel. Atrás va a quedar ese vacío que hay en tu interior. Hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que va a empezar a arder ahí en tu interior, va a empezar a llenar toda tu vida, porque en Dios todo es recuperable. Yo no sé qué perdiste tu matrimonio, tu familia. En Dios es recuperable. Perdiste tu salud. Prepárate, porque así como hoy escuchamos un testimonio de salud, Dios puede hacer eso en tu vida. Perdiste recursos, perdiste una empresa, un trabajo. En Dios todo es recuperable, pero es en Dios. Hay mucha gente que quiere las promesas que están en el Salmo 23. ¿Las queremos o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo lo demás que dice. Pero la condición para que las promesas del Salmo 23 se activen en nuestras vidas es que tenemos que ser ovejas, y que Él tiene que ser nuestro pastor. Tenemos que permanecer en el redil, tenemos que permanecer en su casa. Y bendito sea Dios cuando vieron cosas que tuvimos que perder para encontrarnos con Dios.
Porque a veces cuando todo está bien, no le buscamos, no le oramos, no le clamamos. Hay veces en las cuales está todo tan tranquilo que ni siquiera nos acordamos del Señor. Pero hay momentos de aflicción. Esta mañana hablábamos de que ahí en Éxodo capítulo 1, el pueblo que estaba todavía en esclavitud, hasta que no empezó a venir toda la opresión que había en ese lugar, ni siquiera ellos habían pensado, ni siquiera ellos habían clamado por ser libres de esa esclavitud. Pero a causa de tanta opresión que venía, empezaron a orar y a volverse guerreros y guerreras del Señor como no habían sido antes. Y decidieron: ya no podemos seguir mezclados en este lugar, es tiempo de salir para ir a la tierra prometida. Porque cuando viene la opresión es tiempo de multiplicación. Todo milagro que vos y yo encontramos en la palabra del Señor está antecedido de problemas, por necesidades que hubieron. Para que haya un milagro tiene que haber un problema. No hace falta que levantes la mano, pero ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen necesidades? Si ese es tu caso, es la antesala de un milagro que Dios puede hacer ahí en esa vida que hoy tiene un problema, que tiene una necesidad. Porque para que haya un milagro tuvo que haber un problema, una necesidad. Y en medio de esa necesidad, en medio de ese problema, es donde tenemos que aprender a caminar en el Señor. Porque en la vida van a haber momentos donde atravesamos valles y otros donde llegamos a las montañas. En el valle aprendemos, en la montaña disfrutamos. La montaña normalmente es el lugar donde uno habla de que llegó a la cima del éxito, a la bendición, al triunfo, al premio que tenía. Pero para disfrutar ese tiempo ahí en la cumbre de la montaña, tuvo que haber atravesado el valle para poder subir a esa montaña. Y uno tiene que aprender que al final no importa si uno está en el valle o si está en la montaña. Lo que importa es quién está con nosotros en medio de esas situaciones. Tenemos que aprender a disfrutar los buenos tiempos y a enfrentar los malos tiempos. Hay gente que solo quiere disfrutar los buenos tiempos y en tiempo malo no aprende a enfrentar y a vencerlos. Y en vez de pasar la prueba y llegar a otras bendiciones, se queda estancado. No importa el momento en el cual estemos, siempre Dios quiere enseñarnos algo. Dice la palabra que nosotros hoy leíamos: sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado, que yo Jehová he hablado y lo haré. Esta es una noche donde el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar.